Buenas noches a toda la teleaudiencia. Es de noche por acá todavía. Y después de tanto tiempo, estamos retomando nuevamente, Estamos en eh, otra vez. otra vez, otro episodio que acá tenemos de inteligencia artificial. Entonces, eso fue un pedido hace un buen tiempo, entonces lo vamos a tomar ahora. Ramiro, tus palabras. Gracias, Armando. Oye, no, es un tema súper candente, Armando, y yo estoy seguro que después de un año vamos a tener que volver a hacerlo porque está creciendo tan rápido que todo está cambiando, ¿no? Así que tal vez en un año ya tengamos un presidente artificial, algo así. No, mentira, A mentira, lo no sé. mejor, a lo mejor. No, pero tienes razón. O sea, este está evolucionando bastante. En esta lo que estamos tratando de hacer para este episodio es más o menos como tanto se escucha, es más o menos mostrar que no es de algo reciente, sino que viene de hace buen tiempo, ¿no? Adicionalmente, cómo está ahorita y cuáles son los riesgos y oportunidades que tenemos, ¿no? Pero como tú dices, se está popularizando y hay tanta gente trabajando en este tema que quizás en un año ya las reglas de juego ha cambiado un poquito, un tanto, ¿no? Entonces, Así empecé. es. Mire, para empezar, ¿no? Tenemos, se puede decir las primeras ideas de inteligencia artificial. Acá tenemos en la foto Alan Turing, ¿no? Él fue un famoso matemático y él realmente da los fundamentos en una publicación muy popular en el cual indica The Computing Machinery and Intelligence, y en él lo que él hace, eh, propone una pregunta, se hace la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Entonces, en ese mismo paper, en esa misma publicación, él él indica una metodología de cómo discernir o responder esta pregunta. Y era muy simple, era lo que se llama un juego de imitación, Imitation Game, ¿no? Que hay una película de hace 2 años, si no me equivoco. Claro, Entonces, oye Armando, sí, esa película es muy dramática y todo, porque en realidad la vida de Turing fue, es verdad, otro día podemos hablar más de su vida, ¿no? Se merece un correcto, programa completo. correcto, ¿no? O sea, porque realmente es muy interesante su vida, ¿no? Entonces, Alan Turing, cuando se hace la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Él también propone cuál podría ser la forma de medir eso, de responder esa pregunta. Y dice, bueno, hagamos un juego de imitación, pongamos un interlocutor a una persona, ¿no? Y que comience a interactuar con otro ente. Por ejemplo, que él no sepa si es una máquina o si es un ser humano. Si la persona que interactúa al final dice, bueno, es un ser humano con quien estoy hablando, pero es una máquina, entonces la máquina gana. Entonces, es de cómo engañar a la otra persona que está interactuando con otro ser humano. Eh, este, este paper realmente es famosísimo, más por lo filosófico que esté dando algún algoritmo, algún programa, ¿no? ¿Por qué filosófico? Porque lo que hace es, primero, genera la pregunta y segundo, te da ya las pautas de cómo medir si están pensando o no las máquinas. Entonces, no le interesa de qué método uno lo haya utilizado, pero basta que la máquina engañe a la persona con la cual está interactuando, que es otro ser humano, entonces ahí sí gana la máquina. También ya salen las ideas de cómo la máquina podría aprender, ¿no? Entonces salen ya las vertientes. Una es, por ejemplo, a lo mejor el programa, ¿no? Tiene bien diseñado todas las respuestas como deben ser. O como los niños aprenden, que es bajo sensores, ¿no?
una multitud de preguntas y respuestas y ya la máquina sabe qué responder. Entonces, estas son las primeras ideas de inteligencia artificial que surgen. Claro. Armando, ¿sabes qué? Dime. Eso me hace recordar una idea que hubo, pero es totalmente, o sea, no podía pasar el test, ¿ya? Pero alguien se inventó una cosa bien simple, eso fue hace muchos años, en los 70 me parece, con computadoras bien simples, desktop, en el cual lo que uno hacía era conversar con la computadora, pero la computadora estaba programada para repetirte lo que tú decías como pregunta. O sea, tú le decías, ¿cómo estás? Y él te decía, o sea, como es una pregunta, te la respondía inmediatamente. Y así daba la apariencia, al menos por las primeras 5 o 6 frases, que era una persona, pero luego te das cuenta, no, esto es como un eco, ¿no? Claro, claro. Por supuesto, eso fue hace, ¿cuánto? Hace 50 años, ¿no? Así que Sí, no hemos mejorado mucho, pero no, siempre han salido ciertos truquitos, ¿no? Eso sí. Entonces, ya de ahí, eso es la primera idea. Entonces, para continuar hablando de inteligencia artificial, vamos a contar tres historias. La primera historia es lo que se llamaría inteligencia artificial simbólica. Y es esta. En 1956, John McCarthy, que si no me equivoco era profesor en Stanford y fue el fundador del laboratorio de inteligencia artificial en Stanford, realizó un taller se podría decir, valga la redundancia, realizó un taller en la Universidad de Dartmouth, ¿no? Y en él se fueron, como se dice, la crema innata de matemáticos, científicos de computación, ¿no? Para hablar acerca de inteligencia artificial. Lo que ellos llegaron a determinar es de que cada aspecto de aprendizaje, ¿no? Y todo lo que cualquier otra característica de la inteligencia se puede definir de una manera tan específica que una máquina lo puede simular, ¿no? Entonces, y eso es la base de lo que se dice la inteligencia artificial simbólica. Es decir, por ejemplo, si yo quiero preparar un queque, tengo mis ingredientes, ¿no? Pongo dos huevos, pongo la harina, pongo la vainilla, lo meto al horno por 45 minutos a tanto de temperatura. Es tan específico. Entonces, hubo un optimismo extremo, ¿no? Muchos dijeron, por ejemplo, que las máquinas serán capaces, en ese momento, 1950 estamos hablando, las máquinas serán capaces dentro de 20 años de hacer cualquier trabajo de un hombre que un hombre pueda hacer. Otro decía, visualizo, ¿no? Un momento en el que seremos para los robots lo que los perros son para los humanos y estoy apoyando a las máquinas. Ojo, estos comentarios no eran de influencers, youtubers, eran de expertos de esa época. Es más, esa tercera, la que hemos comentado, que visualiza un momento en el que seremos para los robots, es desde Claude Shannon, ¿no? Creo que claro, hemos hablado de él, ¿no? por supuesto. Oye, Armando, pero ¿sabes qué? En la historia de la tecnología y de la ciencia, esto siempre pasa, ¿no? Por ejemplo, en los 90, no sé, tú recuerdas también que la gente hablaba que los nanotubos de carbono, por ejemplo, iban a revolucionar la electrónica, ¿no? Y en los 2000 fueron la Spintronic, Sí, sí, que es todavía estamos que esperando tu computadora de Spintronic, hermano. desde no, yo dije 100 años, o sea, no, siempre hay este tipo de hype, ¿no? O sea, la gente se emociona mucho de sobremanera. Sí, Pero, como se dice, siempre uno llega a la triste realidad, ¿no? O sea, como cuando empezaron a hacer ciertos experimentos para traducción de idioma, porque acuérdense, los 50 y 60 es la época de la Guerra Fría entre Rusia con Estados Unidos. Entonces, los fondos que brindaba el gobierno norteamericano para estas investigaciones tenía un objetivo, era el de hacer traducción de idioma, de ruso al inglés. Los resultados fueron tan pobres, que en 1966 el gobierno, con el ALPAC, ¿no? Corta completamente los fondos. Y ahí se puede decir que viene el primer invierno de la inteligencia artificial.
Entonces, ese ya es Una es historia. una historia. Ahora viene la segunda historia. La segunda historia indica más o menos que en vez de definirlo tanto, no las tareas, mejor, ¿por qué no, como aprende un niño, como aprendemos nosotros desde niños o en cualquier sitio? Tenemos diferentes ejemplos, tenemos ojos, oído, y de esa manera comenzamos a censar con diferentes ejemplos y de esa manera aprendemos. Y ahí es cuando viene el concepto de lo que es el neural networks, ¿no? Entonces, en 1943, es McCulloch y Pitts comienzan a hacer relaciones de circuitos neuronales con la lógica matemática. No. En 1949, Hebb indica que, ok, las células, como en el cerebro, ¿no? Que están juntas, se conectan juntas. Eso es regla de aprendizaje. Y se comienza a desarrollar el concepto de neural network, ¿no? Hasta que en 1969, ¿no? Surge un libro en el cual indican que en modelos lineales no se podía utilizar neural networks para representar la operación SOR. Para ponerlo bien sencillo, suponemos que estamos desarrollando nuestro neural network el concepto, y decimos que podemos calcular lo que podemos de todo, y nos dan, a ver, suma 2 más 2 y nuestra neural network sale que es 7. Entonces, inmediatamente dijeron, esto no sirve para nada. Y es cuando se podría decir que viene el segundo invierno de la inteligencia artificial. Armando, entonces, Dime. eso es cierto, o sea, no se puede crear No, no, no. el XOR es Sí. el OR exclusivo, ¿verdad? El XOR es en lógica de lo que es el OR exclusivo, correcto. No, entonces eso no se puede representar con neural networks. Entonces, Ya. justo eso en ese libro lo indicaban, y hasta ahorita se dice, este es el libro que mató por primera vez al neural network. Pero tiene que pasar ciertos años para que nuevamente se retome lo que es neural network, ¿no? Entonces, en 1980, Fukushima, ¿no? Comienza a desarrollar lo que es CNN, ¿no? Convolutional Neural Networks, para lo que es desarrollo de imágenes, ¿no? Eh, en 1986, Rumelhart and Hinton comienza a retomar un concepto ya antiguo, que es el de backpropagation, ¿no? Que es para el entrenamiento de redes de neural networks, que es muy sencillo. Es, por ejemplo, nosotros estamos disparando, ¿no? Queremos llegar a un bull, ¿no? Entonces indicamos, ok, estamos con este ángulo y disparamos. Ah, cayó de esta manera, se tiene este error de distancia, entonces comienzo a cambiar el ángulo. Entonces, es una retroalimentación durante el entrenamiento. Y lo que sí es interesante es que en 1989, LeCun, ¿no? Realiza la primera aplicación de redes neuronales, ¿no? Y eso se realiza para lo que es el correo de los Estados Unidos, para reconocer los dígitos escritos. En ese momento LeCun recién había salido de su doctorado, y le salió y implementó esto, ¿no? Ahora, si no me equivoco, es VP en Facebook, en Meta. Wow. Oye, Armando, y además, o sea, si uno se pone a pensar ese tipo de aplicación, imagínate cómo simplifica la vida de la gente, ¿no? Porque qué cosa tan, digamos, esclavizante es estar leyendo lo que ha escrito alguien porque no lo puede leer la máquina, ¿no? Correcto, Es correcto. un killer app, ¿no? Correcto, correcto. No, porque sencillamente se pierde tanto. Realmente automatizar el reconocimiento de esos dígitos ganas tiempo, es una gran ventaja.
y Sí. realizarlo en la década del 80, pues es sorprendente. Ya en el 2000 empieza lo que se llama el concepto de Deep Learning. Deep Learning es muy sencillo. Los neural networks, tienes tu entrada, tienes tu salida, y normalmente tienes un nodo que realiza el, el, el procesamiento. Cuando tienes un solo nodo, un solo nivel de nodos, eso es un solo nodo. Si tienes más niveles, eso ya se llama deep learning, o sea, aprendizaje profundo, ¿no? Entonces, el 2006, ¿no? Se empieza a realizar deep learning para preentrenamientos para redes no supervisadas. ¿Qué cosa quiere decir redes no supervisadas o no, aprendizaje no supervisado? Muy sencillo, es normalmente cuando nosotros estamos entrenando a un sistema, por ejemplo, si queremos reconocer entre una naranja y una manzana, entonces nosotros le damos varias fotos de manzanas diciéndole, esto es manzana, esta es una naranja. Entonces, el sistema lo aprende. La próxima vez que ve una foto de una naranja, dirá, esta es naranja. Y la próxima vez que vea una manzana, dirá, esta es manzana. El no supervisado es, te mando la foto de las naranjas y las manzanas, pero no te digo qué cosa es cada uno. Entonces, el sistema agarra, le saca ciertas características y dice, ya, a lo mejor no lo llamará, por supuesto, naranja o manzana, pero dirá, este grupo es diferente a este grupo. Y lo más probable, lo que va a suceder es que en un grupo vamos a tener las naranjas y en el otro grupo lo vamos a tener las manzanas. Ese es no supervisado. O sea, le entregamos al sistema los datos, le decimos, ¿qué encuentras aquí? ¿No? ¿Qué grupos encuentras aquí, por ejemplo? El 2012 ya se empieza a utilizar el deep learning para lo que es reconocimiento de objetos. Hasta ese momento no se utilizaba, no se pensaba que era útil, pero AlexNet, ¿no? Cuando compite con otros sistemas, su performance fue muy superior. Como por ejemplo, para ponerlo así, algo sencillo, es los 100 metros planos, todos corrían a 18 segundos los 100 metros planos. Llegó AlexNet, lo hizo en 9. Así de diferencia fue. Entonces, con eso ya inmediatamente dijeron, ya, tenemos que utilizar Deep Learning para lo que es reconocimiento de objetos. Y ahora es lo más popular. En Computer Vision, uno no podría pensar utilizarlo sin Deep Learning. Y el 2016 se realiza el sistema de AlphaGo, ¿no? Para jugar Go, que es un juego oriental, ¿no? Y el sistema juega contra el campeón mundial, Lee Sedol, y le gana, ¿no? Algo me estabas comentando, Ramiro, que también con lo que es el ajedrez, ¿no? Uy, verdad, claro. Y oye, a ver, Armando, verdad, hablando del juego ese Go, ¿no? Es también en la película, ¿te acuerdas de una película que hizo sobre el economista hace muchos años? Eso fue de Una mente brillante, ¿recuerdas? De John Nash. Correcto, ajá. Ahí muestran unas escenas en las cuales él juega con su némesis, ¿no? Go, ¿no? Con su némesis que realmente era su amigo también. Correcto, ya, ese es el juego. Brillante, claro, ese es el juego. Uy, pero más bien, y claro, ahora que mencionas también, claro, la aplicación AlphaZero, ¿no? Que la idea es enseñarle a jugar ajedrez a la computadora, pero no enseñándole un algoritmo que, digamos, calcula, o sea, no es lo tradicional que calcula una posición y dice ciertas reglas para saber qué valor tiene, ¿no? Correcto, Sino que más bien era analizar miles de partidas, millones de partidas correcto. y ver quiénes ganaban y quiénes perdían. Entonces, ese sistema fue, bueno, cuando recién salió, ¿no? Hace unos años, le ganó a todo el mundo, ¿no?
Y ahora creo que están más parejos, pero en su momento por supuesto, son mucho mejor que cualquier ser humano, ¿no? Desde los noventas ya hay computadoras que le pueden ganar a cualquier ser humano del planeta, ¿no? No importa que sea el campeón mundial, Magnus Carlsen o Kasparov, ¿no? Cuando Kasparov perdió contra Deep Blue o Deep Blue Junior, ¿no? En los años 90, ya ahí ya terminó la hegemonía del ser humano en ajedrez. Correcto, correcto. Entonces, ya esta es la segunda historia. Tenemos la tercera Ujú. historia. La tercera historia es un poquito, se puede decir, se relaciona con la inteligencia artificial, pero ya la parte matemática. Entonces, por ejemplo, en 1801, Gauss a Legendre desarrollan lo que es regresión lineal, ¿no? En 1936, Fisher utiliza más bien clasificación lineal, ¿no? Y ya en 1957 tenemos los árboles de decisiones de Markov, que eso se utiliza bastante, sobre todo cuando se tiene ciertas incertidumbres, ¿no? Que eso es el talón de Aquiles de la inteligencia artificial simbólica, porque claro, no todo se puede tener tan determinado, ¿no? Hay algunas partes, algunas situaciones en las cuales hay ciertas incertidumbres, hay cierta probabilidad. Eh, Armando, y verdad, por cierto, ahora que mostraste ese gráfico, yo recuerdo, por supuesto, linear regression, eso uno ajá, estudia en la universidad, ¿no? O sea, es como ¿te acuerdas? Encontrar la línea más cercana a tus datos correcto, y hay un correcto, montón de programas también, ¿no? Y ahora, bueno, apretas un botón y ya lo tienes en co- Excel o en correcto, otros programas, ¿no? correcto, Pero uno correcto. tenía que sufrir poniendo los números en la calculadora. ¿Y cómo habrá sido antes, ¿no? Cuando había toda regla de cálculo, ¿no? En todo caso. Y, uy, ¿verdad? Y con respecto a las cadenas de Markov y todo ello, eso es algo que también la gente que trabaja es investigación de operaciones y ingeniería industrial es algo que ellos estudian mucho, ¿no? Para investigación de Correcto, operaciones. O sea, es una... correcto. Ujú. No, correcto, ¿no? O sea, porque eso es más sobre todo probabilidades, ¿no? O sea, esto ya contempla la parte de que no es tan determinada, ¿no? Sí, Ahora después tenemos lo que es el AI estadístico, ¿no? estadístico. Que en 1985 tenemos, Pearl desarrolla lo que son las redes de Bayesian. Y en 1995 tenemos lo que es el SVM, ¿no? El Support Vector Machine. El Support Vector Machine por años, cuando fue inventado o desarrollado, por años fue creo que la prima donna, ¿no? O sea, todo utilizaba eso. Entre chiste y chiste, pero por ejemplo que estabas comentando, Linear Regression, es uno de los primeros, se puede decir, uno de los primeros algoritmos que siempre uno utiliza cuando quiere desarrollar algo. Después ya uno se vuelve más sofisticado y utiliza otros algoritmos, ¿no? Entonces, como hemos contado tres historias acerca del AI simbólico, en el cual se asumía que todo lo podíamos definir detalladamente para realizarlo, para indicarlo o programarlo al sistema, como por ejemplo lo que tú comentabas con el ajedrez, aprende todas las reglas, en eso no se necesita nada de data. El Neural AI, en el cual sí es el sistema aprende, aprende como un niño, entonces se le entrega todo lo que se necesita y comienza el sistema a ver qué relaciones hay entre los datos, ¿no? Para eso sí se necesita una buena cantidad de data y lo que se corresponde al AI estadístico, que se puede decir que es el que brinda la precisión matemática a Artificial Intelligence, ¿no? Al Artificial Intelligence. Entonces, estos son las tres historias que generan el Artificial Intelligence.
En otras palabras, Artificial Intelligence no es una sola cosa. Se puede decir como que es un melting pot, ¿no? Es como que le metemos varias cositas, como se dice en la sopa, nosotros hay la sopa menestrone, ¿no? O menestrón. También hay sopa al encontrón. Todo lo que encuentras lo metes ahí, lo lleves y eso es la sopa. Igualito es Artificial Intelligence. Claro que sí. Ahora vamos a hablar de qué cosa, cómo está el Artificial Intelligence ahora, ¿no? Eh, Primero, para hablar de, por ejemplo, hay conferencias anuales, ¿no? Eh, el, el NeurIPS, ¿no? Es la conferencia más grande de inteligencia artificial. Y lo que se ha podido observar que en 2023 es que hubieron más de 10.000 personas presentes y 3.000 en forma remota. Hace una década, en el 2013-2012, tuvo menos de 2.000 asistentes a, para ver, para observar qué tanto ha incrementado el interés. El 2014, esto es ya para ver la parte de los trabajos. Acá, en el lado de abajo derecho, tenemos los años y el porcentaje de los trabajos que se pide, ¿no? Para diferentes países. Aplicaciones técnicas o todo Correcto, tipo de trabajo. correcto. ¿No? Entonces, en el 2014, Oh, de ya todos veo. los avisos de trabajo que salía, Ah, de todos, ¿verdad? Ahí dice, ¿no? Claro, de sí, todos los... de todos los países, en Estados Unidos, solamente era, si vemos, este es Estados Unidos, solamente era 0,5%. El 2022 ya es el 2%, 4 veces más. O sea, sí se está pidiendo más y más gente, ¿no? Entonces, sí se está popularizando, hay un apogeo, sí esto se está viendo ahorita los resultados, ¿no? Retomando, ahora Continuamos, vamos, Armando. sí, continuemos. Ahora vamos a hablar de las partes, qué oportunidades hay, ¿no? En qué se puede, o en qué se puede, o en qué ya se está utilizando lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Unas son, y ya todos sabemos, lo que son los asistentes virtuales. Por ejemplo, para hacer un Google Search, la Alexa de Amazon, el Siri de Apple, ¿no? Ya esto es tan popular. eh, eh, Ahí contando una anécdota, a mis hijitas les estaba comentando, le estaba contando mitología griega, la guerra de Troya, y les comentaba que en cada bando, en cada bando había famosos guerreros, ¿no? En el de los griegos estaba Aquiles, y el de Troya ya me había olvidado. Y estaba tratando de acordarme por más de 30 segundos, así que mis hijitos dijeron, un ratito, papá. Y le ¿Quién era? preguntaron Ajá, le preguntaron no fue así, fue a Google. ¿Quién era el rival de Aquiles? Héctor. Entonces, eh, se puede decir, estos son uno de los grandes usos, ¿no? Ya nosotros no tanto estamos en cualquier pregunta que tenemos, tenemos la respuesta a la mano, ¿no? Preguntamos a uno de estos asistentes virtuales. Los niños ya de esta generación ya no puede, yo supongo que dependen de este tipo de asistentes, ¿no? Antes, si nosotros no sabíamos algo, nos mandaban a la biblioteca. Ahora solamente basta con conectarse con Siri o con uno de los de Google Search. Entonces, una es en la cuales se utilizas es el de asistentes virtuales. El otro, como ya habíamos visto, uno que era el primigenio, era para hacer traducciones. Y ahora las traducciones son mucho más fidedignas, ¿no? Ya hasta modismos de la lengua lo puede traducir sin ningún problema, ¿no?
esto es muy bueno porque realmente cuando uno viaja, solamente necesita estar conectado a Internet para poder estar comunicándose con personas de otro país que estén hablando otro lenguaje, ¿no? Uy, El Armando, otro, y en verdad, eso, claro, y sobre todo, mira, si ya está escrito, es una ventaja tremenda, ¿no? De que, o sea, mejor dicho, hablado es todavía un poquito más difícil, ¿no? Pero sí, escrito es una cosa increíble, ¿no? Por ejemplo, correcto. yo estando allá en China realmente dependía de eso, Claro, porque claro, yo veía claro. unos carteles, ¿qué cosa dice ahí, no? Y no necesariamente, bueno, como hacen en otros países, ¿no? En Corea creo que sí tienen un poquito más piensan un poquito más en el extranjero que no saben nada de sus cosas, ¿no? Pero en China, al menos donde yo estaba, no. Era No, eso bien. sí es verdad, pero mira, puede ser escrito, pero también ya agarras, le pones el speaker y te lo habla. Sí, Em, eso he visto, aunque todavía hay algunos glitches, ¿no? Algunas ujú, veces, pero en la parte escrita es increíble, de verdad, y es rapidísimo, ¿no? Es una milisegundo demora en hacer las correcto, cosas. correcto, ¿no? Sí, y como te digo, ya desde que empezaron a utilizar inteligencia artificial, ha mejorado, pero abrumadoramente, ¿no? Esto de la traducción. Sí. El otro es el de manejo autónomo, ¿no? Ya la idea es de que puede reconocer qué objetos están delante de uno, qué distancias, ¿no? Tienen cámaras, sensores, ¿no? Eh, eh, ya hay, por ejemplo, si no me equivoco, es Arizona, en el cual sí se puede tener taxis y taxis sin conductor, ¿no? Eso sí ya es legal. Entonces, por eso la mayoría muchos de las compañías que están desarrollando manejo autónomo es en Arizona donde realizan estas pruebas, porque sí las leyes se los permiten, ¿no? El otro puede ser el de asistente visual. Esto puede ser, por ejemplo, una persona que no puede ver, ¿no? Que realmente lo único que realizaría sería mostrar, filmar o tomar la foto con su con su cámara, con su teléfono, y es el teléfono, es el teléfono que le dice lo que has tomado foto es, por ejemplo, en este caso es una señorita de 28 años, utiliza anteojos y parece que está feliz, ¿no? Wow. Oye, Claro. ¿y tú crees que, o sea, que sea exacto 28? ¿Cómo? Eso sí está interesante, ¿ah? ¿Cómo puede ser que sepa, no? Por si acaso, ya desde hace 7 años te tomaban la foto y te indicaban más o menos cuál era tu edad, ¿no? Y si era Fantástico. más o menos fidedigno. Yo, por ejemplo, hace 5 años me tomé la foto, me sacaron me dijeron que tenía 13. Entonces, Qué gracioso. imagínate que te estás por Lima, toman la foto y dice, este parece que te va a robar, así que empieza a correr, ¿no? Qué gracioso. Oye, pero Armando, y en verdad es increíble, pero de todas maneras, en todas estas aplicaciones, de todas maneras hay glitches. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en lo de carros que son autónomos, ¿no? Que son manejados artificialmente, que también, claro, pueden haber accidentes, ¿no? Y eso es algo que, o sea, ninguna tecnología jamás ha sido, digamos, perfecta, nunca, ¿no? Y eso también o sea, la expectativa es de que va a ser algo mucho mejor, pero no necesariamente va a ser perfecto. No va a ser perfecto, de hecho, No, ¿no? no, definitivamente no es perfecto. Ninguna tecnología es perfecta, ¿no? O sea, siempre hay un margen de error, ¿no? Por Claro, supuesto, la idea es de que el margen de error sea pequeñísimo, ¿no? Sobre todo sí, en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, que acá en un asistente visual que te diga es una señorita de 28, de 29, no hay mucho problema. Pero otra cosa es, por ejemplo, si es manejo autónomo, ¿no? Ahí sí. sí es vida o muerte, ¿no? Y Sí, claro, ujú, y ujú, ya. por supuesto. Otra es en la cual, por ejemplo, se depende mucho del expertise de ciertos profesionales,
como por ejemplo es en el caso de los radiólogos, ¿no? De aquellas personas, de aquellos doctores que se toma la radiografía, observan la radiografía y te indican si es que tienes un tumor o no. No, lo que sí ya están desarrollando bastante es entrenar sistemas para que lo identifiquen, ¿no? Y sí, o sea, como tú dices, ahorita todavía está en ciernes, todavía hay margen de error, ¿no? Pero van encaminados, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, es radiografías que, por ejemplo, uno quiere saber si tienes un tumor en el pulmón o no. ¿No? Muchas veces, hay algunas veces que son casos muy complicados que no están tan claros, ¿no? Entonces, en este caso, sí puedes, la inteligencia artificial nos puede ayudar. Pero así como hay oportunidades, también hay riesgos. Porque algo que debemos entender es que lo que estamos comentando bastante, ¿no? Inteligencia artificial es un sistema el cual va a aprender. Pero ¿de quién aprende? Tiene que aprender de nosotros. Entonces, es un poquito, se puede decir, como un amplificador. Aprende lo bueno y amplifica, por supuesto, lo malo, ¿no? Entonces, empecemos por la primera parte, es el consumo de energía. Será cuestión de un mes, 2 meses, 3 meses, salió el chat GPT, creo que fue el 4, y la verdad que causó conmoción, ¿no? Porque no solamente, porque las diferentes cosas que puede realizar, ¿no? Te puede componer poemas, te puede componer música, y algo que no ha gustado mucho a la gente es de que puede hacer programas, ¿no? Entonces, si ese es el caso de puede hacer programas, ya uno puede observar de que uno de las profesiones que se está apuntando es de los programadores. Por eso es que la gente ya no le gustaba. Pero O sea, tú inventas algo y te quita tu trabajo. te quita tu pero claro, o sea, siempre la idea es de que va a cambiar la profesión que uno tiene que realizar, ¿no? Pero para entrenar estos sistemas, ¿no? Se consume bastante energía, ¿no? Porque es el procesamiento de la data. Entonces, aquí nosotros, en este gráfico, en el axis vertical, en el Y, tenemos el número de parámetros del sistema. Esto está en millones. Acá es por fecha, ¿no? Eh, entonces, se puede ver que en el 2018, cuando recién empezó el GPT, solamente tenía 110 millones de parámetros, ¿no? Acá, por ejemplo, veámonos el BERT, que también es uno famosito, que más o menos fue a finales del 2018, tenía 340 millones de parámetros. 340 millones de parámetros. El GPT-4 tiene 1 trillón de parámetros. O sea, es enorme, no sé cuánto más, es mucho más de la cantidad de parámetros que tiene acá. Estos millones, acá estoy hablando de 1 trillón. El GPT-3 es 175 billones. Entre estas dos, GPT-3 y GPT-4, el GPT-4 ya son, si no me equivoco, 1.000 millones más que el GPT-3. A grosso modo. Ahora, acá chiquito, podemos ver el consumo del carbón, o mejor dicho, la emisión de carbón que se realiza. Que este es el más grande, ¿no? La barra más grande. En la que es la segunda, ese es lo que corresponde el promedio de un carro en Estados Unidos, que el carbón que emite por toda su vida útil. Esos son 126.000. Aproximadamente 5 veces es de emisión de carbón
es un sistema con solamente 213 millones de parámetros. Es decir, uno que está entre el GPT y el BERT. Aquí nomás. Entonces, ¿te puedes imaginar cuánto consumo de carbón se ha realizado para, para entrenar el GPT-4 y el GPT-3? Entonces, eso es Wow. uno de los riesgos que se tiene. Y algo que sí ya los investigadores están tratando es de ser un poquito más eficientes en lo que es el entrenamiento y el desarrollo de un sistema. No necesariamente que tengas tantos parámetros. No. Entonces, ese es uno de los problemas que sí se tiene. La otra es la privacidad. Como ustedes saben, lo que es la mayoría de Artificial Intelligence, los sistemas de Artificial Intelligence, necesitan data para entrenarse. Entonces, claro, uno ve, entra al Facebook, uno ya sabe la vida de todo el mundo. Y eso ya es voluntario. Bueno, ¿qué se va a hacer, no? Pero el problema que surge y que puede surgir es, por ejemplo, Alexa, que uno está interactuando con Alexa, no se sabe qué data, si la data tuya, qué data se está mandando al servidor de Amazon, ¿no? Tu celular. Porque, por ejemplo, no sé cómo será en el Perú, pero, por ejemplo, acá, el Google Maps te indica que el Google Maps, cuando uno desea irse de punto A a punto B, te indica con muy buena exactitud de la ruta más eficiente, ¿no? La que toma menos tiempo, y cuánto te va a tomar. Y realmente sí acierta. ¿Ah? ¿Cómo puede realizar esos cálculos? ¿No? La forma con que lo realiza es porque cada uno tiene un celular, cada uno tiene su Google Maps. Esa información se va al servidor. Entonces, es tu data la que se está yendo al servidor y que tú a lo mejor no deseas proveerla, ¿no? Entonces, ese es un problema, la privacidad. Es de data. En Facebook, como se dice, uno mismo pone su foto, pone tu historia, te peleas con otro, todo eso. Pones tu felicidad, que has comido, todo. Pero hay algunos en los que se puede decir dispositivos que cuando utilizas ciertas aplicaciones están mandando lo que tú estás realizando a su servidor y quizás tú no deseas que eso suceda. Entonces, ese es el otro riesgo. La segunda es la de seguridad, ¿no? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, ustedes ven estos lentes medios chistosos. Eh, Estos lentes chistosos es un estudio que se realizó que si uno lo utilizaba, podía, por ejemplo, en este caso, ¿no? Veamos la segunda columna, utilizar estos lentes y el Artificial Intelligence te consideraría que, por ejemplo, eres una mujer, ¿no? O, por ejemplo, en este Oh. caso, que eres una persona caucásica de tez blanca. Entonces, sí, sí, dime, Ramiro. No, es verdad que este tipo de cosas pasan, ¿no? Todavía no hay... ¿Sabes qué, Armando? Estaba recordando hace fue hace años, ¿no? Pero hubo una demostración del sistema Watson, que realmente no es exactamente esto, ¿no? Pero ¿te acuerdas de Watson de IBM que Ajá, compitió en Jeopardy correcto. contra los dos grandes campeones del tema, ¿no? Yo me acuerdo que al final obviamente ganó, ¿no? Ganó por mucho, ¿no? Mucho de diferencia, pero yo recuerdo mucho la última pregunta, porque la última pregunta, la respuesta correcta era Chicago, ¿ya? Pero la pregunta era, ¿es una ciudad, o sea, te dan el club, la referencia que te decían, eres una ciudad que tiene dos aeropuertos, una ciudad norteamericana, ¿no? Estadounidense, mejor dicho. Y una de las ciudades, perdón, dos aeropuertos, uno de los aeropuertos es es en honor a un héroe de la guerra,
y la otra en honor a una batalla de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y la respuesta que dio Watson fue Toronto, lo cual es absurdo. O sea, cualquiera se da cuenta inmediatamente, oye, pero Toronto en está Canadá. en Canadá, pues, o sea, estaba Claro, totalmente fuera, pero igual ganó, ¿no? Pero yo digo, claro, imagínate, si eso, o sea, falló de esta forma tan espectacular en ese momento, ¿cómo puedes, o sea, y este era el mejor programa que había en ese momento, ¿no? De ese tipo, ¿no? claro. Pero, y ojo, por lo que sucede es que ahora esto se está utilizando bastante. Yo no sé, les cuento algo. La última vez, en enero, me fui a Canadá, a Toronto, y llegué al aeropuerto. Desde que llegué al aeropuerto hasta que salí del aeropuerto para ir al hotel, no interactué con nadie de seguridad. Eran unas cabinitas, ¿no? Con su cámara. Ahí introduje mi pasaporte, me tomó foto, me vio y reconoció que era yo, me dijo, no hay ningún problema, me emitió un voucher y ya me fui. No como, por ejemplo, normalmente cuando uno llega, tiene que pasar primero migraciones, ¿no? Y ahí hay una persona que antes que te miraba, te hacías mil preguntas, ¿no? No, por ejemplo, en Ya no Canadá hay eso, ya. ya no había nadie, no había nadie. Yo llegué y estaba la maquinita, introduje mi pasaporte, me tomó la foto, dijo sí, me emitió un voucher y me fui. Ahí quedó. Entonces se está utilizando más, ¿no? Entonces, eso sí tiene que, o sea, tiene que ser muy fidedigno, tiene que ser preciso, no puede cometer muchos errores, ¿no? Claro. Ahora, este sí a la audiencia les digo que por favor traten de hacer este ejercicio. Esto lo han arreglado en el Google Translate de inglés, de húngaro a inglés. Pero, ¿qué se refiere a esto? Es parcialidad. Como yo les digo, el Artificial Intelligence amplifica nuestra parcialidad. Acá el Google Translate es un ejemplo. El Google Translate está traduciendo de húngaro a español. Entonces, OEG, el que sepa húngaro, que me disculpe si mi pronunciación es mala, porque no hablo húngaro, pero el OEG que vemos acá en estos dos es un término neutro, como que en el español sería hecho. Entonces, en la primera es OEG to dos, y ahí indica, él es un científico. OEG Nover, ella es una enfermera. Entonces, acá viene la parcialidad. ¿A qué se refiere? OEG no es un término neutro, es ello. Pero si es un científico, masculino. Si es una, o sea, ¿por qué no pueden traducirlo a ella es una científica? Y Claro. enfermera, ella es una enfermera. No puede ser, él es un enfermero. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra parcialidad, ¿no? Cuando nosotros vemos un científico, creemos que es nuestra parcialidad, nuestros vías como sociedad, o es una profesión de masculinos. Enfermeras, es una profesión de femeninas. Entonces, eso es la parte de parcialidad que hay que tener cuidado. Tuve suerte porque esto sí lo han comentado bastante y lo corrigieron en inglés, le pusieron it, ¿no? Que es neutro también, pero en español todavía no lo han modificado. Otro riesgo, generando fake contenido o generando contenido falso. Sí, imagínense que así nomás con la popularidad del social media, hay tantas historias falsas que la vacuna del COVID tiene grafeno, no sé qué más cosas. Imagínense que, y eso lo realiza una persona cualquiera. Imagínense un ente
que es un artificial intelligence. Entonces, acá les estoy dando ciertos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, y esto ha sido generado por artificial intelligence. Tenemos, por ejemplo, acá podemos decir, podemos sacar una gran noticia indicando que el Papa está usando el diezmo para comprarse su ropa de marca. Entonces, y te ponen la foto del Papa Francisco con su saco de Balenciaga. Entonces, ya ese es un contenido falso, pero esto es lo que se puede realizar. Otro es, por ejemplo, es indicar que es un dibujo de alguien conocido con todas las características de ese retratista o del pintor, pero realmente no lo es. Pero, por ejemplo, acá este dibujo es del estilo que realizaba Jill Kane. O por ejemplo, agarra y te dicen, hemos descubierto una pintura no conocida de Miguel Ángel. Entonces, ustedes saben, el Artificial Intelligence va a aprender cuáles son todas las características, por ejemplo, de Miguel Ángel, cómo son sus pinturas. Tú solamente lo alimentas con pinturas, y puede falsificar uno hasta con su firma. Entonces, esos son otros riesgos. En resumen, hay oportunidades y hay riesgos, ¿no? Definitivamente, la inteligencia artificial va a mejorar nuestra eficiencia y va a reducir las barreras de acceso que nosotros tenemos. Así como el Internet, por ejemplo, un muchacho en el Perú, en Colombia, puede tener acceso a unas clases del MIT o de Harvard, porque está en YouTube. Igualito, el Artificial Intelligence va a reducir este tipo de barreras, ¿no? Va a mejorar nuestras eficiencias, ¿no? Como les estábamos comentando, ahora, por ejemplo, en la parte de migraciones ya no vamos a necesitar todos esos agentes de seguridad para realizar el chequeo. Lo podemos hacer un redeploy, podemos distribuirlos en actividades más beneficiosas, ¿no? Pero también, como se puede ver, es que se puede amplificar nuestros prejuicios, ¿no? Como hemos visto. Pues adicionalmente se puede incrementar los riesgos de seguridad y sobre todo la centralización de poder. ¿Por qué? Porque ahorita las empresas más grandes son las que tienen los mayores recursos para desarrollar estos sistemas, para desarrollar estos sistemas, ¿no? Entonces, ustedes saben, parte de la historia es que al final queremos algo para democratizar, pero al final siempre se centraliza. Acordémonos más, por ejemplo, en lo que es Internet. En los 90s, cuando queríamos un buscador, teníamos Altavista, Ask Jeeves, American Online, Yahoo, y ahorita solamente tenemos Google. Porque Bing no lo contamos mucho, ¿no? Pero es Google. Es más, ya hasta cuando queremos buscar algo, ya no decimos, oye, búscalo en el buscador, búscalo en Internet, buguéalo, ¿no? Entonces, eso es ciertos riesgos que hay, ¿no? Y por último, para aquellos que son de nuestra época, aquí algo que me dio bastante risa es el de la foto de John Connor cuando viéndonos cómo nos hacemos amigos de la inteligencia artificial. Entonces, Claro, oye, Armando, claro, es verdad, eso es cierto, ¿no? Porque al final, o sea, ya tienes que unirte al grupo, ¿no? sí, Pero, sí, ¿sabes qué? Eso mismo, algo parecido dijo también, o sea, justo lo que mencionaba de Ken Jennings cuando perdió, bueno, era Ken Jennings y otro jugador también, pero Ken Jennings dijo, cuando perdió contra Watson en Jeopardy, dijo también algo así, ¿no? Ya me rindo a los overlords, ¿no? O sea, los nuevos
líderes de la humanidad, pues, porque van a ser artificiales. Sí, 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 sí. No, Así es que, que realmente sí se está popularizando, se está viendo los beneficios, es que se está viendo los beneficios. Entonces, no es algo que lo vamos a ver acá de a 20 años, 30 años, lo estamos viendo en estos momentos. Entonces, sí se está viendo los beneficios ahora y se está proyectando también los posibles riesgos que se puede haber, ¿no? Es por eso que hay muchos que están diciendo, "Uy, espérense unos 6 meses para tratar de un poquito, ¿cómo se puede decir?, de reglamentar esto, ¿no? De reglamentar el artificial intelligence. Eh, pero bueno, todos dicen, no, ya no hay que esperar mucho, lo hacemos sobre el camino, ¿no? Lo que pasa es que muchos también dicen, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? 6 meses para pensarlo bien. Y es que se ha retrasado el hombre y él quiere más o menos catch up, ¿no? O sea, alcanzar por ejemplo, a Microsoft, a Google, a todos ellos, ¿no? Sí, definitivamente como tú decías desde el comienzo, quizás en un año el panorama ha cambiado, porque esto está en una evolución, pero a cada momento, ¿no? Por eso, exacto. ya. Interesante, Armando. Qué bien. Así que esta no va a ser la última vez que hablamos de este tema, creo. No, no va a ser la última vez. Y además, por ejemplo, hay otro temita, por ejemplo, el hype, ¿no? O sea, la emoción que se está teniendo, ¿no? Que, por ejemplo, cuando ChatGPT, Microsoft presentó ya el ChatGPT, el GPT, eh, sus acciones subieron tremendamente. A los 2, 3 días, Google quiso mostrar su sistema que estuvo cargado de errores y sus acciones cayeron. Entonces, sí, Wow. sí, habrá oportunidad. Más bien, este episodio ha tratado de ser lo hemos tratado de resumir un poquito su historia y cuál es el estado actual del Artificial Intelligence. Hay mucho tema para tocar de acá, de cómo, por ejemplo, está la competencia en estos momentos, ¿no? Entonces, sí, espero, muchachos, que les haya gustado. Definitivamente, cualquier cosa, cualquier otro pedido, un poquito de entrar al detalle de cómo está trabajando el GPT-4, háganosla llegar y nosotros desarrollamos otro episodio. Entonces, Ramiro, tus palabras. Excelente. Oye, Armando, muy interesante lo que has explicado. De verdad que es algo, bueno, claro, o sea, como tú dices, ¿no? Existe la idea desde hace tantos años, pero finalmente estamos en el momento, somos testigos de este cambio, ¿no? De estas cosas. Así que es excitante. Claro, eso sí. Bueno, Vale. muchachones, Ujú. Ahí nos nos estamos estamos viendo. viendo. Hasta una próxima.